los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. No es posible agradar a Dios. Es necesario creer en Él. La vida es solo un tiempo que pronto pasará. Habrá mucho lamento, la gloria no estará. Puertas del paraíso se abrirán. Canción de ángeles será. Será por la mañana, entreno en un café. Si está en tu ventana, no irás si no estás preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Preparado. Preparado para salir. Preparado. Preparado para ir con Él. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bienvenidos, bendiciones, les damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de los que está del otro lado en esta tarde de viernes al programa Vasos de Misericordia. Y como todos los días viernes traigo para compartir la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de poder impartir su palabra con la guía del Espíritu Santo. Le damos gracias también a los directivos de la radio, que el Señor esté bendiciendo su vida por esta oportunidad. Y saludamos al operador Mauro. Bendiciones, Mauro. Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Miriam, Dios te bendiga, amada audiencia, en este día viernes, y darle gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad en la cual podemos junto a vos compartir esta tarde, esta hermosa tarde que el Señor nos regala, que el Señor nos bendice para compartir este programa dado a llamar Vaso de Misericordia, así como lo decía nuestra hermana. Y como cada viernes, a vos que estás en sintonía, capaz por primera vez, te invitamos a que puedas dejar tu mensaje, a que puedas comunicarte aquí en la radio, en la cual podemos leer tu mensaje. Si así es un pedido de oración, podemos estar orando para la gloria del Señor. El número de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45, 60 71 38 45. También nos puedes estar escuchando y viendo a través de la plataforma de Facebook en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Estos son los medios de comunicaciones que tenemos en esta tarde para vos que estás en sintonía, y te invitamos a que también puedas dar este tiempo a que podamos compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Mauro. Y comenzamos en esta tarde con una oración para que todo lo que sea compartido en esta tarde esté dirigido por el Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia por este día, Señor, por permitirme llegar en esta tarde, Padre. Te pido que todo lo que se comparta en este momento, Padre, sea de bendición, sea por la impartición del Espíritu Santo, que llegue directamente a los corazones de cada uno de los oyentes. Señor, te damos la gloria y la honra por este nuevo día, Señor, y por esta nueva oportunidad, y porque tus misericordias para con nosotros se renuevan día con día, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Empecemos con la mejor música que edifica. Señor, Señor Jesucristo, sé que no voy a encontrar. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, Cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me mueven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en un momento se borró. Y es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción En mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu
volvemos con el programa y vamos a empezar en esta tarde con la palabra del día de hoy. Veníamos hablando de la fe, de la confianza en Dios y de que los que confían son aquellos que le conocen. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Daniel 11:32. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. O sea, estábamos viendo que la fe iba ligada a la obediencia. Y nosotros sabemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la cruz, nosotros tenemos fraternidad, comunión y amistad con Dios Padre. Tenemos esa comunión, esa amistad porque Él nos reconcilió con Dios. Ese es un buen punto de partida. Para todos nosotros que somos hijos de Dios, eso es un buen punto de partida. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros nos quedamos ahí. La gran mayoría tiene fe en Jesús, pero únicamente en el sentido de que creen que Jesús existe, que Jesús es Dios, que dio su vida para salvarnos, pero hasta ahí se quedan. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cuando llega el día malo, el día de la prueba, es el día que tienen más duda que certeza, entran en una especie de crisis hasta existencial, porque no se profundiza en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros nos quedamos en que, bueno, el Señor nos salvó, nos quedamos en los rudimentos de la fe, que es lo elemental, pero no andamos en nuestra comunión con Dios, en cómo nos acercamos a Dios. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y lo primero que nos salta para decir es que cuando uno no tiene conocimiento de la palabra y no conoce tampoco a Dios, lo primero que le salta para decir son que las cosas no se dan, que las cosas no van a cambiar. Dios no me escucha, las cosas no van a cambiar, las cosas no se dan, Dios me trajo esta enfermedad, Dios me tiene en este desierto. Eso pasa cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no tiene profundidad en su comunión con Dios. Entonces toda clase de palabra va a salir de una persona que no tiene. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo pereció, fue destruido porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios, que es la raíz, el fundamento de la fe. La primera pregunta entonces que nosotros nos tenemos que hacer para ver cómo está con nuestra comunión con Dios, por qué a veces parece que nuestra situación no tiene respuesta o nuestra circunstancia nos tiene como estancado, tenemos que ver cómo es nuestra comunión con Dios. La primera pregunta sería, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos con la única expectativa de que Dios me saque de la tribulación, con la única expectativa de recibir la bendición de Dios, para después, apenas recibida la bendición, desecho la voluntad de Dios, no sigo mucho sus propósitos, no tengo un acercamiento a la palabra porque total ya tuve lo que quería de Dios, la bendición, y bueno, me hago el desentendido, la desentendida con la voluntad de Dios. Por esa actitud es que muchas veces no recibimos las añadiduras que la palabra misma nos promete. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nosotros hacemos al revés. Nosotros primeramente buscamos la bendición de Dios y dejamos para mucho más adelante, a ver eso del reino de Dios, de su justicia, porque tiene muchas leyes para el estilo de vida que yo tengo, tiene muchas restricciones para el estilo de vida que yo tengo, para la vida que yo edifiqué. Yo quiero que Dios me bendiga, pero ahora de ahondar, de profundizar en las cosas del reino de Dios, de profundizar en la justicia de Dios, por eso después no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Por eso después tenemos un signo de pregunta cuando estamos estancados en una situación, embarrados hasta la cabeza, porque nos desentendimos de la justicia y de la cosa del reino de Dios, de cómo buscar más de Dios, de cómo me acerco más a Dios. Total, yo ya recibí lo que quería y punto. Pero dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas, lo que vos necesitabas ser añadido. Ese es el método de Dios, no mi método de desesperación, de salirme y querer ser lo que yo quiero
y no lo que Dios quiere. Por eso siempre terminamos, ¿cómo terminamos? Atados a la desesperación, a los problemas de esta vida. Nos impacientamos, nos desesperamos, porque no entendimos su palabra, no entendimos lo que Dios espera, lo que Dios busca de nosotros. La leemos pero no la entendemos, leemos la palabra pero no la entendemos. Si estamos siendo como los fariseos de aquel tiempo, que eran gente que entendía, o sea, que leía, estudiaba la palabra. Es más, sabían de las profecías, habían estudiado todas las profecías acerca del Mesías, y cuando lo tenían al Mesías enfrente de su nariz no sabían reconocerlo. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Leemos la palabra, estudiamos la palabra, pero cuando se nos presenta una situación, cuando Dios nos habla de primera mano, no lo receptamos, no lo escuchamos. Queremos que Él atienda nuestro pedido, pero nosotros no atendemos cuando Él nos habla. Entonces, ¿cómo estaban estos fariseos? Estaban ciegos espiritualmente, o sea, se esforzaban por cumplir tradiciones de hombre, mandamientos de hombre, tradiciones, pero no se sometían a Dios. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Nos ocupamos de las tradiciones, nos ocupamos de servir a Dios, pero no nos sometemos a Dios. Y cuando uno no se somete, quiere decir que no obedece. Y ahí es cuando vienen el estancamiento y la confusión, porque donde está el Señor no hay confusión, pero donde no hay con entendimiento de la palabra hay mucha confusión y mucho estancamiento, mucho proyecto estancado, mucho pueblo de Dios estancado. Pero la Biblia nos dice cómo es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios de una manera clara y concisa y sencilla, y da requerimientos. Y ahora pueden decir muchos, pero bueno, a la verdad todos tenemos acceso a Dios, y una cosa es el acceso a Dios, que todos tenemos libre acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para que nosotros nos acerquemos a Dios. La obra de Cristo en la cruz es suficiente, pero la Biblia me está hablando de algo más, de algo que nosotros tenemos que hacer continuamente. En Hebreos capítulo 10 nos dice cómo, y si hasta hoy nos estuvimos acercando mal a Dios, o si vimos que quizás alguna petición no está siendo respondida, o no estoy recibiendo lo que le estoy pidiendo a Dios, es porque algo no está bien. Y acá la Biblia en Hebreos 10 nos dice cómo nos tenemos que acercar a Dios. ¿Para qué? Para que las oraciones sean respondidas, porque como dijimos recién, como dijimos hace un rato, todas las peticiones, acerquémonos, dice a Dios, dice la Biblia, con plena confianza, acerquémonos al trono de gracia en completa confianza, que nos acerquemos al trono de la gracia en plena confianza. Antes que nada, nosotros tenemos el acceso por Cristo. Y vamos a leer, sin dar más vueltas, al libro de Hebreos capítulo 10, y vamos a leer el versículo del 22 al 23, o todo de largo mejor, del 22 en adelante. Hebreos capítulo 10, del 22. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se pregunta, ¿cómo yo me tengo que acercar a Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, aún exhortándonos, y en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, que aquel día se acerca quiere decir cuando vemos que el juicio está cerca, el día en que el Señor va a venir a decirnos, a pasarnos factura de todo lo que nosotros hicimos. O sea, ¿qué está diciendo? La forma en cómo nos tenemos que acercar a Dios. Dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Antes que nada, es bueno recalcar esto. Plena certidumbre de fe es tener la certeza de que Dios escucha mis oraciones, no porque yo soy buena o porque hago cosas buenas, sino porque Dios es bueno.
Dios envió a su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados y esa obra es suficiente para acercarme al trono de la gracia en confianza. Delante de Dios soy acepta por Jesucristo. El acceso está. No hay nada que nos haga acepto delante de la presencia de Dios. Jesucristo es suficiente y nadie va a poner a discusión esto. Nada de lo que uno puede hacer nos hace acepto delante de la presencia de Dios. Eso en primer punto, o sea, acerquémonos en plena certidumbre. Yo tengo que cuando me arrodillo, saber que no hay nada que me impida acercarme a Dios. Ahora bien, vamos a ir desglosando, porque la Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos con Dios? Yo quiero que mi oración sea respondida. Pero antes de nosotros apresurarnos, tropezarnos para pedirle cosas a Dios, tengo que tropezarme para ver cómo estoy delante de Dios, cómo estoy delante de Dios, cómo está mi corazón. Porque a veces nos apresuramos tanto por pedirle cosas a Dios y nos olvidamos de vernos cómo estamos nosotros como vaso. Yo si tomo una vez tomé agua de un vaso que estaba sucio. Y el gusto no era bueno. Después de que terminé de tomar el agua, vi que tenía humedad el vaso. Y no fue grato tomar esa agua de ese vaso sucio. Nosotros somos vasos. Cada uno de nosotros somos vasos. Imagínense si nosotros estamos con humedad, en sentido espiritualmente hablando, ¿qué vamos a impartir? Al vecino, al hermano, al familiar. ¿Qué vamos a mostrar si somos vasos que estamos empañados? Por eso es muy importante ver cómo estamos nosotros, qué es lo que mostramos, porque muchas veces somos apariencia y qué verdaderamente destilamos, qué destila nuestro corazón. Porque acá dice, acercaos con corazón sincero, sabiendo que Él escucha mis oraciones, pero estoy bien ¿cómo me acerco? Sabiendo que Él escucha mis oraciones, que no es porque yo sea buena, porque yo sea bueno, sino porque Cristo dio su vida en la cruz. No dudando, ¿será que me acerco a Dios con certeza? Que tengo la seguridad de que voy a recibir la bendición, o me acerco dudando, o me acerco quejando. ¿Y para qué necesitamos acercarnos a Dios? ¿Para qué? Para recibir lo que estamos esperando, para que nuestra oración no solamente sea escuchada, sino también que sea respondida. Porque nosotros estamos esperando que nuestras oraciones sean respondidas, pero ¿qué hay siempre? Hay obstáculos. Nosotros queremos que el Dios vivo, porque ¿qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa no es una frase que uno repite, ¡ay, qué fácil que lo dice! Una cosa es decirlo y otra cosa es que se manifieste en mi vida. Eso no es así nomás, que yo diga Cristo, que Cristo viva en mí. Pablo fue un hombre que dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero eso no es solamente de frase. Si yo profeso, yo también tengo que llevar un estilo de vida. Yo no puedo profesar, por ejemplo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y morderle a palazos a un perro, a mi perro que tengo en casa. Portate bien y lo muelo a garrotazos, por ejemplo. ¿Puedo decir acaso, Cristo vive en mí, si yo le pego al perro patadas? Si yo le doy palazos al perro porque el perro pobrecito no entiende lo que le digo. ¿Acaso será que yo puedo decir Cristo vive en mí? Es todo un proceso. Nosotros tenemos que llevar una vida en todo sentido, bueno, pero estamos en la carne, pero el Señor nos dio las herramientas, ninguno puede poner excusa. El Señor nos dio la fe, ya se reveló, envió el Espíritu Santo, nos dio la boca para pedir, Señor, dame el dominio propio, que pueda vencer la carne, que no sea así con el animal. Cámbiame, Señor. Nosotros tenemos que ser congruentes con lo que nosotros profesamos decir. Entonces, nosotros necesitamos ver cómo estamos, cuál es nuestra realidad. Yo quiero que el Dios vivo sea una realidad en mi vida. ¿Y qué significa que el Dios vivo sea una realidad en mi vida? Que su presencia y su poder estén en mi vida. ¿Cuántas veces escuchamos hermanos que dicen, si tu presencia no está, no quiero ir?
obviamente sacado de la Biblia de lo que dijo Moisés, si tú no vas conmigo yo no quiero ir a ningún lado. Pero eso tiene un costo, significa que su presencia y su poder estén en mi vida. Eso lleva un proceso, eso lleva una serie de requerimientos de parte de mí. Porque es con los únicos recursos, con el poder y la presencia de Dios en mi vida que voy a vencer que las pruebas, los problemas y toda tentación que nos asedian las 24 horas del día. No hay otra manera de vencer sino es con la presencia de Dios y con el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque la presencia de Dios y el poder de Dios estaba en este hombre. Y todo lo que él afrontaba, lo afrontaba en victoria, porque no era por él, era por el poder y la presencia de Dios que estaban en su vida. Pero ¿cómo andaba Pablo? Andaba mintiendo, diciendo palabras deshonestas, maldiciendo, hiriendo, pegándole a los animalitos. ¿Cómo andaba el apóstol? No, hay una serie de requerimientos. Nosotros acceso a Dios lo tenemos por Jesús. Ahora, cuando nosotros queremos que nuestras oraciones sean respondidas, la respuesta siempre va a tener, hay algún obstáculo en nuestra vida que impiden o que están impidiendo que mi oración sea respondida. Hay algún resentimiento, estoy resentido, me resiento por algo en mi vida, que me pasó algo que me marcó en mi vida. Otra cosa, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una identidad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una identidad en Cristo. Que lo que me pasó en la vida, la herida, ya sea de la infancia, de la adultez, de la juventud, de la adolescencia, no me pueden impedir crecer. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos con eso que nos pasó. Si yo me estanco en el dolor, bueno, de vivir, me pasó esto en la vida, me estanco o avanzo. Nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos dio todos los recursos para decidir lo que tenemos que hacer. Uno decide o vivir inmerso en el dolor o tomar la identidad en Cristo, no dejarse vencer por el dolor y seguir adelante. O sea, hay requerimientos para que Cristo, para que el Dios vivo viva en mí. Está en la decisión que yo tomo. Pegarle o no al perro es una decisión. ¿Dónde está el dominio propio? No puedo decir me vence la carne. ¿Dónde está el dominio propio? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? Tenemos que ser congruentes con lo que profesamos con la boca y con nuestras actitudes, con lo que hacemos. ¿Para qué? Para que el poder y la presencia de Dios, que es algo sagrado. No puedo terminar de ver una película de alto voltaje y después pretender que la presencia de Dios y el poder de Dios me estén acompañando cuando voy a hablar de Dios o cuando voy a hablarle a algún vecino de Dios o pretender que sea convencido por la palabra. No, porque todavía no pasó por ¿quién tiene que pasar la palabra? Por uno. La palabra primero tiene que pasar por uno y pasa por el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Para que la presencia y el poder de Dios estén en mí. Su presencia y su poder es lo que obra la victoria en nuestra vida. Nos saca de los problemas, nos permiten atravesar a pesar de las tentaciones, nos permiten vencer. Si Él venció, yo voy a vencer, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una decisión diaria, todos los días. ¿Cuál es mi decisión? ¿Qué es lo que sale de mi boca? Porque dice que de la abundancia de la boca habla el corazón. Entonces, ¿cómo estamos? Decimos palabras, maldecimos, nos enojamos fácilmente, explotamos, tenemos implosiones contra alguna persona, solamente por una pequeñez, porque algo se salió del lugar. ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? Porque esto va a determinar cómo nos acercamos a Dios. Y esto va a determinar también por qué muchas de nuestras oraciones no son respondidas, por qué parece que estamos estancados, que estamos en Dios, pero es como que estamos estancados. Acceso, repito, todos tenemos acceso al trono de la gracia, pero hay obstáculos como la falta del perdón, el resentimiento, la amargura, que impiden que esas oraciones sean respondidas.
van a tomar tiempo hasta que yo limpie y quite toda inmundicia que hay en mi corazón. Entonces vemos que la Biblia nos dice que hay un modo particular de acercarnos a Dios, con corazón sincero. ¿Será que nos acercamos dudando, pensando que el Señor se alejó, de que no nos dará la victoria? Dudar en la Biblia es pecado, porque ponemos en duda la obra redentora del Señor Jesucristo, ponemos en duda el gran impacto y significado que tiene en nuestra vida la obra de Cristo. Ya lo hizo todo. Por eso dijo Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya todo fue consumado, todo, no hay nada, no hay nada más grande que eso. Todo lo puedo en Cristo, pero claro, la presencia y el poder de Dios estaban en este hombre, por eso él decía todo lo puedo, porque Cristo estaba en él. Nosotros nos derrumbamos ante el más pequeño obstáculo, ante la más pequeña brisa de tormenta, porque todavía Cristo no vive en nosotros. Todavía somos dominados por la falta de, no tenemos dominio propio, las emociones no dominan, los malos pensamientos no dominan, las malas actitudes. Y muchos dicen, bueno, cuando somos exhortados ante estas actitudes, ante esta falta de cambio, dicen, bueno, yo soy así, es como soy. Y eso es una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder, el Señor nos dio libre albedrío, la capacidad de decidir si seguimos así o nos salimos de ahí. Por eso muchas oraciones no son respondidas, porque no queremos dejar el viejo hombre. Nosotros nos excusamos y decimos, este soy yo, esta soy yo. Y no sabemos que el Señor nos dio el libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión. Lo que pasa es que nosotros decidimos estar del lado del viejo hombre. Y es ahí cuando nosotros nos estancamos, no vemos adelanto, no vemos prosperidad espiritual, prosperidad material, no vemos nada. Vemos un desierto. Y somos como el pueblo de Israel, que ya lo liberó, le abrió el mar rojo. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Por eso el pueblo de Israel es muy parecido a la iglesia actual. A través de Moisés dividió el mar, fueron liberados, pero era como que no fueron liberados. ¿Por qué? Porque después siguieron poniendo en duda el poder de Dios. A esto vinimos, para esto salimos de Egipto. Se preguntaban eso cuando le caía comida del cielo. Y por esa incredulidad se quedaban dando vuelta en el desierto, por ese corazón duro se quedaban dando vuelta en el desierto. El Señor hizo la obra en nuestro caso, en nuestra era. El Señor hizo la obra. Entregó a su Hijo para salvarnos nosotros. Cristo se fue a la cruz, murió, nos dio todo. Nosotros actuamos como si fuera que no fuimos liberados. Si verdaderamente Cristo lo libertase, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Pero nosotros todavía como que estamos atados por el problema, atados por la amargura, atados por el dolor. Y está la decisión en nosotros. Yo decía, bueno, ¿cómo dice que me tengo que acercar a Dios? Con corazón sincero, bueno, voy a sacar de mi corazón todo odio, bronca, de agarrármela con el animal. Voy a tomar la palabra que dice que yo soy nueva criatura. Voy a decirle al Señor, dice, Lucas 11:9 dice, pedid y se os dará. ¿Cuál es la prioridad de Dios? ¿Qué quiere Dios que pidamos cuando la Biblia dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará? Pidan dominio propio. Pidan a Dios ser libre de la tristeza, de la amargura, de los malos pensamientos, de estar maquinando siempre pensando mal del otro. Pídanle a Dios dejar de hablar mal del hermano, porque dice la Biblia que hablar mal del hermano es como matarlo, como cometer asesinato. O sea, estamos viendo todos los obstáculos que me impiden que la oración sea respondida. Dios me va a escuchar, pero de ahí, si yo tengo un corazón como que estoy describiendo, ¿cómo se supone que va a ser respondida si mi corazón no está recto delante de Dios? Entonces vemos estas cosas. Si tenemos duda, si no nos plantamos, ¿cómo se supone que Dios va a responder? Vamos a ir leyendo Santiago 1:7, dice, el que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que tal haga recibir algo de parte de Dios. O sea,
Si yo tengo duda y digo, bueno, no sé si Dios me responderá, no sé si voy a salir de esto es demasiado, esta amargura que me pasó, ay, la abrazo, no la puedo dejar, y bueno, está en uno, no es yo soy así. El problema es que el ser humano decide ser como es la decisión de permanecer en el dolor, es la decisión de permanecer en la depresión, porque el Señor ya nos dio todo, nos liberó, como hizo con aquel pueblo cuando liberó, partió el mar, ya lo liberó. Ahora uno decide permanecer en el desierto o salir, o estar en el desierto o acercarse a Dios, porque estamos leyendo Hebreos 10 de cómo nos tenemos que acercar a Dios. Dios escucha a los que confían en Él. El corazón dubitativo, inestable, aquel que dice, yo estoy con Dios, pero bueno, hago maldades, hago maquinaciones, pero yo estoy con Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios escucha, responde a los que confían en Él, porque sin fe es imposible confiar en Dios. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no escucha a los que no se humillan delante de su presencia, a los que no reconocen la autoridad de Dios, a los que ponen más su parecer o su propia opinión antes que lo que dice la palabra de Dios, a los que no se arrepienten, a los que no reconocen su pecado, a los que piensan que pueden hacer cualquier cosa y pueden esconderse de la mirada de Dios. ¿Cómo se supone que Dios va a responder? Iría en contra de su palabra. Si Dios respondiera a la oración de personas que tienen este corazón, por eso la importancia del corazón, de cómo está nuestro corazón. A los que alimentan las obras de la carne en vez de ponerle un freno, a los que no tienen intenciones de cambiar, lo que decíamos recién. Yo soy así y aceptame tal como soy, no puedo cambiar. Mentira de Satanás. Está el libre albedrío, la decisión de seguir en el viejo hombre o adoptar la nueva identidad en Cristo. Todo es en base a decisiones. ¿Para qué? Para que el poder y la presencia de Dios esté en mi vida y sea capaz de decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y caminar como caminaba el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son palabras dichas al azar. Son palabras que detrás de cada de estas palabras hay todo un proceso que va a conllevar nuestra vida. ¿Y qué significa que Dios, vamos a ir más hondo, qué significa que Dios nos responda a mis oraciones? ¿Qué significa que yo acceda al trono de la gracia y lo que yo pida? ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado muy profundo. Vamos a leer el Salmo 23. La misma Biblia lo responde, no pensamiento de nadie. ¿Qué significa que yo no reciba? Hay algo que está mal en mí, que yo hablo con Dios, pido a Dios, pero hay como que el cielo es de bronce, que no recibo lo que estoy pidiendo. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, que no andaré, si yo no sé cómo acercarme a Dios, yo me acerco con un corazón que no es recto delante de la presencia de Dios, con un corazón que no es sincero, con un corazón que no es sincero, que oculta cosas. ¿Cómo se supone que yo voy a recibir descanso? La Biblia dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero ¿cómo será si yo no me acerco a Dios con un corazón sincero? ¿Tendré acaso el cayado del pastor? ¿Me va a dirigir a los verdes prados para descansar? ¿Estará confortada mi alma? No voy a poder dormir de noche. Voy a tener insomnio, porque no estoy recibiendo la paz. No voy a ser guiado por senda de justicia. Yo misma con mis decisiones voy a impedir que el pastor de pastores pastoree mi vida. Voy a privarme de los lugares de descanso,
Mi alma no va a estar confortada, no voy a tener paz y voy a andar siempre con temor. El temor va a dominar mi corazón. ¿Qué más dice Hebreos 10? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Purificarnos los corazones de mala conciencia, o sea, hay muchos corazones dubitativos que piensan que la voluntad de Dios, que tienen incluso miedo de la voluntad de Dios, porque piensan que bueno, que no saben acaso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay otros corazones que no son consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen. Dicen una cosa y hacen otra cosa, o sea, no son íntegros delante de la presencia de Dios. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Yo puedo decir que yo soy recta delante, pero ¿quién pesa? ¿Quién sabe la verdad? El Señor es el que pesa los corazones y después la vida nos pesa. Cuando nosotros nos desatendemos de estos versículos, de estos pasajes, la vida nos pesa. Y no somos guiados por el pastor de pastor en lugar de deber de prado, no descansamos, no domina el miedo. ¿Por qué? Porque no dejamos que la vara y el cayado del pastor me lleven al lugar para apacentar mi alma, no. Al contrario, tiro lejos la vara del pastor, la empujo y me dejo manejar por mi propia opinión. Mi propia opinión es mi vara. Y así después andamos con miedo, dudoso, sin prosperidad espiritual, sin prosperidad material, confundidos, perdidos, habiendo ya conocido la palabra de Dios. Salmo 18:25, con el misericordioso te mostraré misericordioso y recto para con el hombre íntegro. La integridad es fundamental. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Limpieza. ¿Qué más nos dice la palabra? Los corazones limpios, purificados, los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a leer el Salmo 24, del 1 al 6. Salmo 24, del 1 al 6. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mateo 5:13, ¿qué dice Mateo 5:13? Que los limpios de corazón, vamos a leer Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, ¿cómo está? ¿Nos estamos limpiando de toda inmundicia, de toda malicia? ¿Cómo está nuestro corazón? Para que el poder y la presencia de Dios me permita vencer en el día malo. Isaías, vamos a leer Isaías 33, versículo 15. Isaías 33, versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude su mano para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea, hay una serie de requerimientos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando nos acercamos? Otra parte de Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Significa sin desesperarnos cuando viene la tribulación. Mantengámonos firmes sin fluctuar, teniendo por seguro que el que prometió lo va a cumplir, porque fiel es el que prometió. No porque lo prometa un hombre, no porque vendrán siempre que llovió paró, no, porque dice que es fiel aquel que prometió. Si yo profeso ser seguidora de Cristo, si yo profeso ser hija de Dios, me tengo que mantener firme en eso sin fluctuar, no cambiar cuando venga el día malo. Todo esto me permite acercarme a Dios. Cuando yo tengo un corazón limpio,
cuando me mantengo sin fluctuar, sin cambiar mi actitud. Mi fe es la misma, con problema o sin problema, me mantengo. No cuestiono el poder de Dios. Y con un corazón sincero, sabiendo que voy a recibir, porque Él es fiel para dar, para cumplir lo que Él prometió. Entonces sabemos cómo nos acercamos a Dios con corazón sincero, sabiendo que Él nos escucha no porque yo sea buena, sino porque Él es bueno, no dudando, creyendo que voy a recibir. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Ese era el tema de este día y damos gracias al Señor por este día en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque nosotros entendemos, como dice tu palabra, Señor, que tú encaminarás a los humildes, Padre, que tú resistes a los soberbios y encaminarás a los humildes, Padre. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, pedimos que tu vara y tu callado, Señor, nos infundan aliento y nos guíen a verdes prados para descansar, para tener el descanso de nuestras almas, Padre, para descansar de todos los trajines de esta vida, Padre, para poder descansar en tu presencia, entendiendo y sabiendo que tú enseñas, Padre, a los que se dejan ser enseñados, Padre, a aquel que no conoce tu palabra, pero a los que ya conocen tu palabra, tú los encaminas, Padre. Por eso te pedimos en esta tarde, Señor, que nos encamines a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser encaminados hacia tus verdes prados, hacia senda de justicia, que podamos ver tu gloria manifiesta en nuestras vidas, que puedas vivir dentro de cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia y tu poder estén fluyendo dentro de nuestras vidas, Padre, que podamos tomar esta verdad, tomar posesión de esta verdad de tu palabra, Padre, para que podamos vivir y glorificar tu nombre, como lo dice tu palabra, Señor. Te pedimos que te estés glorificando en cada una de nuestras vidas, Señor. Infúndenos aliento, Padre, para seguir adelante. Limpia nuestros corazones, Señor, con tu sangre preciosa, Padre. Limpia nuestros corazones, Padre, de toda inmundicia, de toda malicia. Te pedimos perdón si hemos hecho tratos injustos, Señor, con las personas, con animales, con quien sea, Padre, si hemos tenido un trato injusto, Padre. Te pedimos que nos estés purificando, que nos estés mostrando, encaminando, Padre, hacia tu senda, Señor, para que podamos ser personas íntegras, que lo que profesamos, Señor, con la boca pueda ser también practicado en nuestra vida, Padre. Te pedimos ese milagro, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, porque reconocemos que somos humanos y tenemos debilidades, Padre, pero tú te puedes glorificar en nuestras vidas, Señor. Para ti nunca es tarde, Señor, siempre, tanto y en cuanto nosotros nos acerquemos con un corazón contrito, humillado y arrepentido delante de tu presencia, Padre. Te damos la gloria y la honra por este día, Señor. Glorifícate y manifiéstate en cada una de las necesidades de los hermanos que están del otro lado, Señor. Y te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el mensaje del día de hoy. Nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. A ver, parece que mandaron mensaje. ¿Sí, Mauro? Amén. En esta tarde se comunicó el hermano David de la Ferrere. Dice: Dios le bendiga, saludos cordiales a la hermana Miriam y bendiciones. Contentos de poder escuchar el programa el día de hoy. Este mensaje deja el hermano David. Muchas bendiciones, hermano David. Escuchando ahí el programa como siempre, que el Señor te bendiga, hermano. Y bueno, a todos les saludamos con la paz del Señor y nos encontraremos el viernes. Sí, perdón, me olvidaba otro mensaje que se había comunicado el hermano Miguel Ángel de Casanova. Miguel Ángel, bendiciones, hermano. Bueno, comenta que desde el principio está en sintonía, te deja saludos tanto a vos como para tu familia, también a la congregación y a la audiencia, y pide si es posible un tema de la cantante Stella West que se llama Encontré un amigo, si no me equivoco. Amén, qué lindo tema. Bueno, estaremos pasando tu tema, hermano Miguel Ángel, que el Señor te bendiga y que tengan todos un bendecido fin de semana y nos vamos a encontrar el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Encontré un amigo que yo no esperaba, estaba tan cerca mío, yo no lo notaba. Él me
en mi